Bendiciones familia, Dios los bendiga hermano. Es un gusto saludarlos y unirnos un domingo más para alabar y adorar a nuestro Dios. Los invito que desde allí, desde su hogar, oremos y agradezcamos a nuestro Dios por su sustento, por la vida, por la salud, por sus cuidados. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos podemos unir para adorar y alabar tu nombre, Señor, también para recibir de tu palabra, porque necesitamos de tu palabra viva, Señor, de tu palabra que nos edifique, que nos fortalezca. Gracias te damos por este tiempo, que cada uno desde su casa preparamos nuestros corazones para agradecerte, Señor, y para recibir lo que vos tenés hoy para nosotros. Te agradecemos por este tiempo, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué privilegio. Un nuevo domingo en el que podemos alabar a Dios como congregación. Vamos a cantarle con toda nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro corazón.
hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey y Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, con poder. Señor, vencedor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblos, lenguas y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina
Buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué hermoso es siempre poder alabar a nuestro Dios. Ahora los invito a que desde ahí donde están, solos, con sus familias, desde nuestros hogares podamos estar teniendo un tiempo de oración por nuestras familias, por nuestro país, por la iglesia del Señor en general. Los invito a que podamos estar orando en esta misma unidad de espíritu. Oramos al Señor. Bien, hermanos, buen día. Un domingo más en casa, por eso nos llamamos Iglesia en Casa, porque somos iglesia, porque somos parte del cuerpo de Jesucristo, pero nos toca hoy por una situación que nos excede a nosotros hoy estar en nuestras casas. Así que bienvenidos, saludamos a todos los que están viendo este video ahora y seguramente los que lo verán después de que pase el vivo de este video. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo, un tiempo que Dios nos permite estar o solos o en algunos casos en familia pudiendo compartir la palabra del Señor. Vamos al libro de Colosenses, que es el libro que hoy o que venimos estudiando, así que vamos al libro de Colosenses capítulo 1. Veníamos hablando nosotros inicialmente en los primeros capítulos de que Pablo saluda a aquellos hermanos que todavía él no conocía. Vimos la semana pasada que Pablo le hablaba a esos hermanos un poco atento a las necesidades que ellos tenían y le decía, bueno, Cristo es lo más importante que tenemos, porque Cristo es primordial en el sustento y en la creación del universo. Cristo es el que lleva adelante a su iglesia y Cristo es el primero que tiene que ser en nuestra vida, desde la mañana que nos levantamos hasta la noche en la cual nos acostamos. Y ahora vamos a ver acerca de algo que Pablo siempre hacía en sus cartas, es dejarnos una pincelada en algunas cartas acerca de lo que tenía que ver con su trabajo, que era el ministerio en la obra del Señor. La palabra ministerio quiere decir servicio, de eso nos habla. A veces encumbramos o la ponemos muy alta la palabra ministerio cuando la Biblia nos habla de servicio. Muchas veces la palabra ministerio aparece realmente como un esclavo, como un trabajador. Lo que pasa es que el problema es que en este tiempo nosotros la hemos puesto muy arriba y nos parece que la palabra ministerio es un prestigio cuando en realidad es un servicio.
Dicho sea de paso, hermanos, un dato. Muchas veces la palabra ministerio originalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece asociada a un esclavo. Entonces, la Biblia no tenía originalmente la idea de que el ministerio sea algo prestigioso, sino que mucho menos. Es una connotación que nosotros le dimos hoy el tema del privilegio. El mensaje de hoy lleva como título la alegría del ministerio, y como les decía antes, Pablo nos deja una pincelada un poco de su ministerio o de su servicio en la obra del Señor. Pero vamos a leer la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo del 24 al 29. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, Pablo acá le está hablando de su servicio, y para que sea un poco más práctica la palabra de hoy, y para poder tenerlas un poquito mejor a nuestra mano y en nuestra mente, que no se nos pierda tanto, vamos a dividirlas en 4 puntos. Ahí en 4 puntos, presta atención si no tomás nota en la mente, 4 puntos. Vamos a ver quién nos da el ministerio, porque hoy vamos a hablar de ministerio. Vamos a ver el sufrimiento del ministerio, como segundo punto. Vamos a ver los propósitos del ministerio y la fuerza para el ministerio como cuarto punto. Entonces vamos a empezar por el primero: ¿quién nos da el ministerio? Y vuelvo a decirle que a veces el problema que tenemos con la palabra ministerio es que pusimos como el punto muy alto. Y una de las cosas que yo quiero hacer para empezar es que podamos entender algo a partir de esta palabra. Miren lo que dice Pablo. En el versículo 25 dice: del cual fui hecho yo ministro. Pablo habla de que él padece por los cristianos y que él los está sirviendo, y habla de su ministerio. Dice: del cual fui hecho yo ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien, no hay mucho misterio acá en el primer punto. ¿Quién nos da el ministerio? Pablo dice: me fue administrado por Dios, fue algo que me fue dado por Dios. Yo arranco esta palabra con un problema y con un riesgo. El riesgo que corro es que muchos de ustedes digan: bueno, pero esta palabra seguramente es más para un taller de pastores, o que ustedes se pongan en su mente y digan: bueno, ministerio suena a predicar, a cantar, a evangelizar en las plazas, y no a lo que yo hago todos los días o que tenga que ver conmigo. Entonces me cierran la persiana ahora de la mente y la atención, y su mente está en otro lado. Pero yo quiero decirles que no, hermanos, que la palabra ministerio tiene que ver con nosotros. Vuelvo a lo inicial. Nosotros asociamos ministerio con micrófonos, con mucha gente, o con un trabajo formal de alguien que está en un púlpito o que tiene una labor específica en la iglesia. Pero cuando la Biblia nos habla de ministerio, nos está hablando de servicio. Y hermanos, de un servicio que tenemos todos. Entonces esta palabra no es simplemente para Pablo. Esta palabra no es simplemente para los pastores, sino que es una palabra para cada uno de nosotros. Porque la Biblia nos dice que todos tenemos un don para servir y para ser, escuchen bien, por ahí les suena como muy grande, pero para ser ministros. Y vuelvo a decirles, ministro es un servidor. Nosotros tenemos que entender de que fuimos llamados al ministerio y a ser servidores. El ministerio no es para Pablo solamente, el ministerio no es para un pastor, sino que el ministerio es para vos y para mí, para aquellos que son hijos de Dios y que hemos recibido un don. Esto siempre genera un problema, porque si bien no es el tema de hoy, yo sé que cuando hablamos de dones muchos se preguntan: pero yo no sé cuál es mi don, en dónde tengo que servir, qué es lo que Dios me ha dado específicamente. Es una pregunta de siempre, hermanos. El tema de hoy no es ni los dones, ni poder identificar cuál es nuestro don. Pero sí, mi idea con este primer punto es quién nos da el ministerio, decir que Dios
nos da el ministerio igual que se lo dio a Pablo. Pablo dice, el ministerio me fue dado de Dios. Pero también que entiendas ahí donde estás que todos fuimos llamados a ser ministros y al ministerio. Me encantaría que nuestra congregación, la que hoy me toca pastorear, y ustedes saben quiénes son porque están del otro lado, podamos entender que fuimos llamados a ser un cuerpo de ministros, de servidores de Dios, con los dones que Dios nos ha dado. Miren lo que dice el libro de Colosenses. Los voy a llevar a dos pasajes para que podamos saber que no nos podemos desentender de esta tarea de servir y de ministrar a otros, porque digo, bueno, yo no hago nada específico. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, ahí nomás, casi al lado, busquen 3, 16 de Colosenses. Dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Se fijaron esto? Pablo no dice, bueno, solamente los únicos que tienen que ministrar son aquellas personas que fueron llamadas de una manera específica para el ministerio. No, el trabajo de todos. Dice, la palabra de Cristo esté en ustedes, en sus corazones, enseñándose unos a otros. Es la labor de cada uno de nosotros, hermanos. Enseñar la palabra, predicarla, ponerla por obra, es el trabajo de cada uno de nosotros. Como decía antes, un cuerpo en el cual entendemos que somos todos ministros. Miren lo que dice Efesios. Váyase 2 libros atrás. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que es la etapa en la cual vivimos en este tiempo, la de que hay pastores y maestros. Y fíjense cuál es el propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué están puestos en la iglesia los pastores y los maestros? Para edificar a los santos. ¿Para qué? Para que todos hagamos la obra del ministerio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo que dice Pablo. Pablo dice, este ministerio, este servicio me fue dado por Dios. Me fue administrado por Dios, para que sirva a ustedes, hermanos colosenses. Hermanos, Dios nos ha dado un ministerio y un servicio, según los dones que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, yo puedo decirle una cosa. Quizás en algunos puedo conocerles cuáles son los dones, el ministerio, porque me he puesto a charlar, o porque es muy evidente. Quizás en otros todavía no le conozco, o son nuevos y están en esa etapa de redescubrir sus dones. Entonces, seguramente no voy a poder decirle a todos, este es tu ministerio, porque bueno, eso es algo personal y es algo que se va descubriendo con el tiempo de caminar juntos. Pero sí lo que le puedo decir es que fuiste llamado a tener un ministerio, un servicio en la obra del Señor, según los dones que Dios te ha dado. Y de eso no te puedes desligar. Ninguno de ustedes debería decir hoy, bueno, porque yo no hago nada específicamente, o porque no canto, o porque no predico, o porque no hago esto, no estoy llamado al ministerio, o porque en estos días no estoy saliendo en una grabación de la reunión leyendo un pasaje. No, es una equivocación y es un gran problema de la iglesia moderna en este tiempo. La iglesia moderna de estos tiempos parece que es un servicio en lo cual nosotros vamos, nos sentamos en una silla, si la silla es cómoda mucho mejor, escuchamos a un predicador que se prepara para predicarnos y nos vamos a nuestra casa como si fuese que fuimos a consumir a un shopping. No es esa la idea, hermanos, de la Biblia. La Biblia dice que somos llamados por Dios y Dios es el que nos da a todo un ministerio. Ministerio no es estatus, ministerio es servicio y tenés todas las herramientas. Y yo quiero alentarte a que en este tiempo puedas, al igual que Pablo, rebuscártela para servir a Dios y para ministrar a otros también. Tenés los dones. No sé cuál es el don que Dios te dio, si es la consolación, el servicio, pero que este tiempo de estar en nuestras casas no sea un impedimento para que lo puedas hacer. Siempre enfatizábamos en esto cuando nos congregábamos, de decir, bueno, llegamos, saludemos a otros. Hay gente que necesita de nuestro servicio / ministerio, lo necesitan cuando llegamos a la iglesia, porque está decaído, porque necesita una palabra de aliento, porque necesita de alguien que pueda orar por él. Y a muchos de los que están ahora en sus casas, de las familias que están viendo este video, Dios le ha dado consolación,
le ha dado para servir a otros, para predicar el Evangelio. Entonces, que no sea este tiempo un impedimento de llamar a alguien, de poder bendecirlo, ya sea con una palabra, ya sea con una oración, ya sea con un consejo, o quizás con algún aspecto de cuestiones físicas, económicas, de llamar a un hermano y decir, hermano, Dios puso en mi corazón que tengo que darte esto, como hacían muchos hermanos también con el ministerio de Pablo, y de esa manera servirnos unos a otros. ¿Cuántas veces Pablo dice, en la carta de Tesalonicenses, por ejemplo, ustedes me han servido con sus bienes a mí, porque han visto mi necesidad y me han servido? Así que no debería haber ningún impedimento para que podamos servir a otros. Así que quien nos da el ministerio es el Señor. Pablo dice, ese ministerio me fue suministrado por el mismo Dios. Lo da por gracia, hermanos, El servicio, el ministerio, los dones son dados por gracia como la salvación. Pero nosotros somos los responsables de ponerlo por obra. Sí, todos los que estamos ahora tenemos un ministerio, una tarea para hacer de parte de Dios. Y nosotros la tenemos que poner por obra en este tiempo. Así que el primer punto es quién nos da el ministerio. Ese es Dios, y para que lo pongamos por obra. Y todos tenemos un ministerio. El segundo es el sufrimiento del ministerio. Versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufría en el ministerio. Y ahora viene la contraparte de lo que hoy vimos. De que el ministerio tiene una parte, hermanos, que es sufrimiento, es sufrida. Que no es fácil. Que la tarea no es sencilla. De que servimos a Dios, pero por otro lado nosotros sufrimos porque no es sencillo el hecho de poder servir al Señor. No es fácil la tarea. Este pasaje muchas veces es mal entendido, porque Pablo utiliza una palabra difícil acá. Dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y algunos mal interpretaron este pasaje, dijeron que bueno, que cada uno de nosotros todavía tenemos que cumplir la obra redentora de Cristo. No, hermanos, en la cruz dijo, consumado es, y todo lo que tenías que hacer Cristo para tu salvación y para la mía ya la hizo en la cruz. No hay nada que agregarle. Acá está hablando de otra cosa. Cuando Pablo dice, todavía sufro en mi cuerpo, cuando Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, lo que está diciendo es que Cristo constituyó la iglesia por medio del sufrimiento. Y ustedes saben que el ministerio de Cristo fue sufrido, y fue tan sufrido que lo maldecían, que trabajó incómodo, y que ese sufrimiento lo llevó hasta la cruz. Y que sus seguidores iban a continuar con ese sufrimiento para poder edificar la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es el sufrimiento de los seguidores de Cristo históricamente, hasta aún hoy, para poder edificar la iglesia del Señor. Pablo sufrió, y muchas veces nosotros también vamos a tener que sufrir, porque el ministerio no es sencillo, porque la tarea de poder bendecir a otros y del ministerio no es tan sencilla como a veces pensamos. Nos encanta pensar en el servicio nosotros, en un área del servicio, en esa que quizás todos nos reconocen, que todos te dicen, pero qué lindo lo que hiciste, o qué bueno, pero qué difícil que es a veces servir cuando otros no ven lo que estás haciendo, o cuando muchas veces no recibimos el buen pago de agradecimiento por el servicio que hacemos. Y en ese momento tenemos que saber que lo estamos haciendo para el Señor. Pablo decía, sufro por la tarea del ministerio porque no es fácil hacerlo. Hermanos, tenemos una tarea y un servicio dado por Dios para poder bendecir a otros, para poder ayudar a otros, para poder predicar a otros, para poder consolarles a otros, para poder llamar a otros y ayudarles en sus necesidades, entre hermanos, en el cuerpo de Cristo también. Pero esa tarea no es sencilla. Debemos sufrir por esa tarea. Pero a la vez, Pablo decía, me gozo en esta tarea. A mí me encanta esto, porque Pablo sabía que el ministerio también se debía gozar y se debía alegrar. Hermanos, nosotros tenemos que saber también que es una alegría poder servir a Dios. Es una alegría poder servir a Dios. Y lo tenemos que tomar de esa manera. A mí no me gusta nadie o que ninguno de nosotros llevemos la tarea del servicio de una manera amargada, de una manera con cara triste o en sufrimiento. Yo no sé si usted vio en algunos años que lleva en
en el camino del Señor, yo lo he visto muchas veces, de gente que parece que sufre, que es un pesar, de que Dios le da una tarea, o muchas veces a través de la iglesia se le delega una tarea y parece que siempre están sufriendo, parece que no les gusta. Hermano, eso no es una tarea del sufrimiento, del ministerio. Y a veces también mal pensamos nosotros que ministrar y servir es sufrir, y que esa no, hermano, es un gozo también servir al Señor. Pablo decía, me gozo por eso, me gozo por servir al Señor. Cuando él le escribe a los filipenses, estaba en la misma condición, encarcelado. Cuando Pablo acá habla del sufrimiento es porque él estaba encarcelado por servir a sus hermanos. En Filipenses lo mismo. Y Pablo no le dice, bueno, ahora a los filipenses, entristezcanse conmigo, ténganme compasión, sino que dice, alégrense conmigo porque estoy haciendo lo que el Señor me llama a hacer. Hermanos, es una alegría bendecir, es una alegría sufrir, es una alegría ministrar para el Señor, es una oportunidad que tenemos y hagámoslo gozosamente en el área que lo tenemos que hacer. Esa es mi recomendación. Eso es lo que básicamente siempre se lo digo a los jóvenes. Pero bueno, esta es una palabra amplia y para cada uno de nosotros. Alegrémonos de que podemos servir a Dios en lo que nos toca hacer. Nunca hagamos algo renegando. Y si lo hacemos renegando, replanteemos nuestro corazón. El servicio tiene por una parte un sufrimiento, pero por otro lado también un gozo y una alegría de que estamos en donde estamos sirviendo al Rey de Reyes. Qué bueno que es esto, hermanos. Esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Así que el sufrimiento del ministerio también está en nosotros. Vamos a sufrir, pero aún gocémonos que tenemos la oportunidad de servir a nuestro Dios. Por otro lado, hermanos, el propósito del ministerio. Pablo dice, ¿quién nos da el ministerio? Pablo dice que sufre por el ministerio, por el servicio, y Pablo acá también nos habla del propósito. Mire cuál es el propósito de todo lo que nosotros hacemos. Según los dones que Dios nos ha administrado, que nos ha dado en su soberana gracia y en su misericordia a cada uno de nosotros. El propósito es este, dice el versículo 26, vamos a leer del 25, el cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo dice, bueno, yo estoy sirviéndole a ustedes, dándole a conocer el misterio. Y cuando utiliza acá la palabra misterio, no está utilizando en algo oculto, ni en algo de una ciencia oculta, ni nada de eso, sino que está diciendo, bueno, el Evangelio a muchos no lo habían conocido, era un misterio para eso. Para Abraham, para Moisés, para David era un misterio, ellos no conocían, pero ahora ustedes están conociendo ese misterio, que son las buenas nuevas de Cristo, lo están conociendo a Él. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, ¿cuál es el propósito del ministerio del servicio? Recuerden que todos somos ministros de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, Pablo dice dar a conocer el Evangelio, que ese es el misterio. No utiliza la palabra misterio ahí, como decíamos, como algo oculto, sino como algo que nos fue revelado, esa gran joya que es la buena noticia que hoy nosotros tenemos a través de conocer a Cristo. Los antiguos no lo tenían. Dice, bueno, Pablo, ahora les fue revelado y mi tarea es revelárselo, que ustedes lo conozcan más y de presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Él se tomaba esa tarea y muy responsablemente él sabía de que si bien no era su tarea santificar y hacer más perfecto a las personas, pero con su ministerio él tenía que perfeccionar y que todas las personas lleguen completas un día a conocer a su Señor. Él sabía que esa era su tarea. Hermanos, es la tarea de nosotros también en este tiempo, poder servir a nuestros hermanos con nuestros dones para presentar a esas personas completas en Cristo. Recuerden que leímos Efesios, cuando dice que
el fin de perfeccionar a nosotros que somos los santos para la obra del ministerio y para ayudar a otros a que crezcan en Cristo. Entonces, el propósito del ministerio es poder presentarles el Evangelio a otros. Recuerden que el Evangelio no simplemente es predicar las buenas noticias y conocer el mensaje por primera vez, sino que es ayudar, consolar, trabajar en otros, poder compartirles la palabra, poder consolarlos, poder ayudarlos a que sean más parecidos a Cristo y de presentar a esas personas perfectas en Cristo. Ese es el propósito del ministerio. Y Pablo lo tenía bien en claro. Y por último, hermanos, las fuerzas para el ministerio. Miren lo que dice el versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién nos da el ministerio? Dios nos da el ministerio, por su gracia soberana para que sirvamos. El sufrimiento del ministerio, ¿tenemos que sufrir? Sí, hermanos, porque en este mundo tenemos que sufrir. En este mundo en el cual servimos es un mundo en contra de Dios y vamos a tener que sufrir. El propósito del ministerio es dar a conocer el mensaje del Evangelio y que cada persona, aún cada hermano nuestro que nosotros nos toca servir, perfeccionarlo más para el día de Cristo con nuestra labor y el servicio de lo que hacemos. Y por último, la fuerza del ministerio es el poder que actúa en mí. Yo no puedo servir, Pablo estaba consciente de eso, de que él no podía servir a las personas por sus propias fuerzas, porque era limitado, porque él iba a caer, sino que él sabía que las fuerzas que él tenía para servir era de Dios, según la potencia. Fíjense la palabra que utiliza, es la potencia de Dios en mí. Entonces, hermanos, las fuerzas para servir a otros las encontramos en el Señor. Cuando nosotros necesitamos un empuje de fuerzas para el ministerio, para la ayuda, cuando nos levantamos en esa mañana sintiendo que no tenemos fuerzas para nada, para servir y para ayudar a otros, lo peor que podemos hacer es tratar de encontrar las fuerzas en nosotros mismos, sino que lo que mejor podemos hacer es caer de rodillas para que Dios nos levante en el poder del Espíritu Santo para poder ayudar a su iglesia y para poder servir a los santos y ayudar en el ministerio de la obra del Señor. Todos nosotros podemos ayudar a eso. Y me encanta, Pablo lo ve de esta manera. Pablo dice, recuerden, eran 4 para que recordemos. 4. El ministerio, dice, me lo dio Dios, fue suministrado por absoluta gracia. Sufro en el ministerio, aunque me alegro por un lado, porque lo estoy haciendo a causa de Cristo. El propósito del ministerio es que predique este misterio que había sido oculto y que complete todos los días a las personas para que lleguen más perfectos a la hora de ver a Cristo, o perfeccionados a la hora de encontrarse con Cristo su Salvador. Y la fuerza del ministerio es la potencia que Él me da en dependencia de Él. Necesito de esa potencia. El ministerio no se hace en esfuerzo humano, sino que se hace en el poder de su Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Primero el poder. Recuerden que los primeros cristianos de hecho eran llenos del Espíritu Santo y luego predicaban el Evangelio con más poder. Dios te ha dado un servicio y por ahí en este tiempo sentís que tu servicio es limitado, sentís que no tenés la fuerza. Quizás podés preguntarte si lo estás haciendo en la potencia del poder de su Espíritu. Llenate de su Espíritu, busca a Dios en su palabra, ora a Él, busca la llenura de Él para que tu trabajo pueda tener la fuerza que tiene que tener, para que ese trabajo pueda darle gloria a nuestro Dios. Todos fuimos llamados. Y este es uno de los propósitos que tengo con este mensaje. De que entiendas que no es solamente para Pablo, sino que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser ministros del Evangelio, sea cual sea nuestra realidad. Un día vamos a estar delante de la presencia del mismo Dios de Pablo y ninguno de nosotros vamos a poder poner excusa de nuestras realidades. Pero a mí me pasaba esto, yo no tenía esto, no tenía este recurso, pero yo estaba en una iglesia que no se daba oportunidades, pero yo estaba en este lugar, pero yo no conseguía la iglesia correcta. Ninguno de nosotros vamos a poner excusas porque todos fuimos llamados al ministerio. Termino con una historia que escuché en estos días de un misionero que dice que estando en África le predicó a una mujer ciega. Esta mujer tenía 70 años y era ciega, y fue convertida al Evangelio por el Señor a sus 70 años. Entonces, quizás muchos
a su entorno veían la limitación para que esta mujer pueda servir, ya una mujer un poco grande, según los estándares de los que estaban alrededor, y tenía esta imposibilidad que era de ver. Entonces dice que esta mujer lo que hizo es agarró su Biblia, como la que usted tiene seguramente ahora, y se la llevó a este misionero y le dijo que le subraye con un fibrón Juan 3:16. Y agarró esa Biblia que estaba marcada con el lugar que la marcó el misionero, y fue a un colegio de la zona muy humilde donde ella estaba, un colegio de muchachos, un colegio secundario, y ella se sentaba atrás en las clases del colegio. Y cuando terminaban las clases, dice que los muchachos se le acercaban, entonces dice que la Biblia que ella le había llevado al misionero era una Biblia en francés. Y estaba Juan 3:16 marcada en francés. Entonces cuando los muchachos se acercaban, esta señora le preguntaba a los muchachos, le decía, muchacho, ¿usted sabe leer en francés? Entonces los chicos que estudiaban ahí, muchos le decían, sí, claro que sé leer en francés. Entonces le decía, a ver, léeme lo que está acá. Entonces ese joven, ese estudiante, leía Juan 3:16, y esta mujer aprovechaba eso para hablarles de Cristo. Y así lo hizo durante muchos años. Y contaba este misionero que dice que después de un tiempo en ese colegio, que no era un colegio cristiano, de ahí salieron 24 pastores, 24 hombres fueron ordenados al ministerio pastoral por la semilla de esta mujer, que ya era una mujer grande y que no sabía leer, pero que utilizó esta estrategia para poder predicar del Evangelio y para poder ministrar, servir y utilizar su ministerio en las manos de Dios para que personas sean bendecidas. Contaba este misionero que 24 pastores salieron de ese diálogo que tenían con esa mujer y que esta mujer le haya predicado el Evangelio. Quizás no sea tu misma realidad y no lo hagas de esa manera, pero ahí donde estás, Dios te está buscando para que puedas servir a otros y que ya no sea un tiempo de excusa de tu realidad anterior, de esta que vivimos hoy, de estos días de estar encerrado, sino que pongas tus dones en el servicio de la obra del Señor. Seas hombre, seas mujer, seas joven, estés casado, estés soltero, este es un tiempo de servir a Dios. Porque, como dice el título del mensaje, hay una gran alegría en el ministerio y en servir a Dios. ¿Quién nos da el ministerio? Es nuestro Dios. ¿Se sufre en el ministerio? Claro que sí, pero es un gozo. ¿Cuál es el propósito? Ayudar a otros a ser más completos para Cristo. ¿Quién nos da la fuerza? Nuestro Señor, para servirle. Padre amado, oramos en esta hora por este mensaje para que sea una semilla puesta en los corazones y que hoy pueda traer ánimo también a las vidas. Lo hago de esta manera para nuestra iglesia, pero también para todos aquellos que están escuchando, para que entendamos de que todos fuimos llamados a la obra del ministerio, a edificarnos, a bendecirnos y ayudarnos unos a otros. Pon en nosotros esa conciencia. Y yo creo que si hoy, a través de tu Espíritu y en esa misericordia que tú tienes, pones en cada uno de nosotros la idea de que todos fuimos llamados al ministerio y al servicio, y de que aún tener la conciencia de que vamos a sufrir, de saber también que fuimos llamados a completar a otros en el servicio de Cristo y de que lo hacemos en dependencia de ti. Si sabemos eso en esta mañana, yo creo que el día que nos juntemos todos de nuevo para hacer la obra del ministerio, nuestro servicio y nuestra obra será poderosa en tus manos. Te doy muchas gracias. Dame a mí primeramente y ayuda a nuestros hermanos hoy, a cada uno de esta comunidad de fe, a tener alegría en el ministerio y en el servicio. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo.